El gobierno actual de la Ciudad de México ha creado distintos programas para beneficiar a los más de 2.6 millones de jóvenes que viven en la capital. Uno de ellos, y sin duda de los más importantes, es Prepa Sí, iniciativa creada en el 2007 con el objetivo de apoyar a los estudiantes de bachillerato público a no abandonar sus estudios por falta de recursos económicos y hacer extensivo dicho apoyo durante el primer año de la educación universitaria. Antes de la creación de Prepa Sí, 57 de cada 100 jóvenes de la Ciudad de México terminaban sus estudios de bachillerato. 19 de cada 100 abandonaban su educación por diversas situaciones, siendo la economía la mayor razón. A raíz de Prepa Sí, 73 de cada 100 jóvenes concluyen sus estudios de nivel medio superior. Actualmente, solo 12 de cada 100 jóvenes abandonan la escuela, y los años promedio de escolaridad en la Ciudad de México es de 11.1. En sus 10 años de historia, Prepa Sí ha beneficiado a más de 2 millones de jóvenes de la capital y la zona conurbada. El gobierno capitalino ha incluido a todos los sectores de la sociedad, por lo que los niños también se han beneficiado con Saludarte, iniciativa dirigida a niñas y niños de las escuelas primarias públicas de jornada ampliada para brindarles herramientas educativas vinculadas al autocuidado de la salud, expresión artística y convivencia ciudadana. Actualmente, Saludarte se aplica a 120 escuelas primarias de jornada ampliada y ha beneficiado a más de 18,000 millones de niños. De acuerdo con la Secretaría de Educación, entre los niños inscritos en Saludarte se ha detectado una reducción de 4% en los niveles de obesidad. También el número de horas frente al televisor y los videojuegos bajó 7%, y las y los pequeños mejoraron su conocimiento en nutrición en un 10%. Para el beneficio de los capitalinos, estos programas se encuentran vigentes y se pretende traspasen las administraciones para continuar apoyando a los habitantes de la Ciudad de México.